Buenas noches, estamos en este martes 3 de junio del 2025 y vamos a hablar un poquito sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en este conflicto que ya va para casi 20 días entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el gobierno federal en torno a lo que es la abrogación de la ley 2007 del ISSSTE sobre el tema de pensiones y jubilaciones. Antes de entrar a la coyuntura actual, me gustaría hablar sobre algunos antecedentes importantes. Vamos a hablar de algunas fuentes importantes para entender el tema del sistema de pensiones en México. En este caso, tenemos una primera fuente importante que viene desde el doctor Jorge Tonatiu Martínez en su publicación de 2004 titulada Una propuesta para reformar al sistema de pensiones de México, que fue, bueno, pues ya un elemento que se da a principios del siglo XXI, pero también algunos textos del doctor Gustavo Leal, quien es doctor en economía por la UNAM y que, bueno, actualmente se encuentra laborando en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco desde la línea de investigación de seguridad social. Entonces, estas son las fuentes que más o menos consultamos para desarrollar algunos antecedentes importantes. ¿Qué pasó con el sistema de pensiones en México? Bueno, antes de 1997, antes de que se diera la primera reforma en tiempos de Ernesto Zedillo, la primera reforma al sistema de pensiones, bueno, hay que tomar en cuenta que México estaba inmerso en un modelo de beneficio definido, que bueno, pues data desde 1925 y que precisamente fue un modelo en donde el trabajador pues prácticamente conocía el monto de su pensión en la jubilación. También había una rectoría plena del Estado sobre las pensiones de los trabajadores en diferentes ámbitos y la pensión se calculaba entre años cotizados y la edad del propio trabajador. Entonces, es ahí donde surgen dos esquemas importantes de este modelo. El primero de ellos es el que se conoce como capitalización colectiva. Se trata de una prima media escalonada de las contribuciones de los trabajadores como, digamos, para la formación de una gran bolsa, que en este caso pues se tomaría como reserva para que así pues surgieran los pagos precisamente de estas pensiones. Y bueno, pues esta capitalización colectiva tuvo pues un agotamiento, digamos ya para los años 80 del siglo XX, y pues esto se debió a lo que fue el decrecimiento del trabajo formal, al decrecimiento del propio salario y pues a las crisis económicas que ya venían, digamos, más atrás, que fue la de 1973, a raíz de la parte de los precios del petróleo, y la de 1982, que bueno, pues fue una de las grandes crisis económicas que se suscitaron aquí en México. Y en este caso, bueno, pues de ahí el tema de las pensiones se fue hacia un esquema de reparto, en donde las cotizaciones de los trabajadores activos estarían subsidiando directamente a la población pensionada. Entonces todavía el Estado con cierta rectoría, pues entra ya a la etapa, digamos, neoliberal. Hay un primer antecedente que, bueno, se da en Latinoamérica, que es el caso chileno, a partir de 1992. Y bueno, pues México también estaría entrando a este modelo, digamos, neoliberal en la época del salinismo, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari como presidente. Y ahí es donde comienza esta reforma a lo que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, pues ya es una reforma que pues estaría, digamos, ya transfiriendo a la banca privada el 2% de las cotizaciones de los trabajadores para lo que sería el fondo de retiro. Entonces aquí es donde ya va cambiando la visión a partir de los años 90 y pues ahí ya esto, digamos, ya estaría cimentando las bases para que se diera lo que fue la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997, ya en tiempos de Ernesto Cedillo. Para esto, pues ya había pasado la crisis de 1994, ¿no? El efecto tequila y todo lo que ocurrió en términos de inflacionarios y también de pérdida de valor de la moneda, ¿no? La famosa devaluación. Y bueno, pues para 1997 inevitablemente pues ya se entraría, digamos, en este tema, se entraría en un modelo de contribución definida o de capitalización individual o privada. Entonces es aquí donde, bueno, pues los trabajadores
no conocen plenamente el monto de la pensión para su jubilación, en donde las contribuciones privadas se vuelven individuales, es decir, pues los propios trabajadores, digamos, mediante un ahorro, pues iban a poder, digamos, subsidiar la parte, digamos, de pensión después de la jubilación. También, pues todo esto sería administrado por compañías aseguradoras, empresas ligadas al sector financiero, serían, digamos, ya la entrada de los bancos. Y bueno, pues es un modelo que no solamente se dio a nivel regional, es decir, Latinoamérica, en Chile y en México, sino también El Salvador, República Dominicana entrarían también a este modelo en esa época. Y bueno, pues ahí podemos decir que se da el nacimiento o el surgimiento de lo que ahora conocemos como las AFORES, ¿no? Estas administradoras del Fondo para el Retiro. Y bueno, pues prácticamente la capitalización del fondo es por el ahorro individual de cada trabajador activo, trabajador o trabajadora. Y en ese sentido, bueno, pues ya quienes administran, pues ya van a ser las empresas privadas en su mayoría. Y es ahí donde pues ya conocemos el esquema, digamos, la estructura de las AFORES dentro de México. Entonces ahí es donde, bueno, pues ya, ¿no? Ya sabemos lo que ahorita está en pugna, ¿no? Para el año 2007, digamos ya en la parte del Instituto de, digamos, de Trabajadores del Estado, el famoso ISSSTE, pues ya también se entraría a ese modelo de AFORES para todo trabajador, bueno, servidor o trabajador del Estado. Y a partir de 2007 es donde también ya se entraría el esquema de las AFORES, ¿no? Ya años después de que el propio IMSS pues lo hizo. Entonces, pues lo que se está pidiendo es la abrogación de esta reforma a la ley del ISSSTE de 2007, que esta se hizo en tiempos de Felipe Calderón, y básicamente es la principal consigna de todas estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, ahora el gobierno federal, ¿no? De Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, pues hay tres actores principales, ¿no? Con los que se está negociando toda esta parte, que, bueno, pues en primer lugar estaría la Secretaría de Educación Pública a cargo de Mario Delgado. También estaría, bueno, pues la Secretaría de Gobernación como la parte mediadora, ¿no? De Rosa Isela González. Y pues lo que sería ya la dirección del ISSSTE, ¿no? A cargo de Martí Batres. Entonces, pues ya estaríamos mencionando en próximos videos cuáles son, digamos, los dimes y diretes, digamos, las propuestas o contrapropuestas entre la CENTE y el gobierno federal desde sus diferentes instancias, y así es como estaremos ya dándole un contexto mayoritariamente más amplio. Entonces, aquí nada más quisimos tocar el tema de los antecedentes. Por supuesto que desde los años 90 del siglo XX hasta la fecha, pues ha habido una transición importante, han sido prácticamente 30 años desde que, bueno, pues se impulsan estos cambios ya más reflejados, ¿no? Hacia finales del siglo XXI y a principios, en donde, bueno, pues la parte de jubilaciones y de pensiones también está inmerso en un proceso no solamente de precariedad, de precariedad laboral, sino también de flexibilización, así como ocurrió también con el mercado de trabajo. Entonces, pues ahí el pretexto principal fue, por lo menos para impulsar tanto la reforma de 1997 como la del 2007, en términos de pensiones, pues que los trabajadores en activo a lo mejor ya estarían disminuyendo y que eso pues haría insuficiente el presupuesto, digamos, del Estado para poder sostener el tema de pago de pensiones. Entonces, a partir de esa premisa es como pues se fueron generando ya todos estos mecanismos y esquemas de privatización hacia pues las administradoras del Fondo para el Retiro que conocemos hoy en día. Hoy en día pues la mayor parte son privadas. Ya estaremos dando ya cifras más exactas de cuánto cuál es el monto de cada que tiene cada Afore, ¿no? Actualmente, pero por lo menos ya existirían muchas Afores privadas, solamente el pensionista quedaría como con un esquema mixto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se estaría ya solucionando en próximos días. Como siempre, es un placer estar aquí con todos y todas. Y bueno, pues agradecemos su paciencia. Como siempre, estamos aquí en contacto. Nos vemos y hasta la próxima.